evaporación, ¿no? ¿Qué factores climáticos determinan la evapotranspiración? No lo dijimos así, primero lo dijimos solo por atmósfera, después dijimos lo que era evapotranspiración. Evapotranspiración era evaporación y transpiración. Lo vamos a volver a repetir ahorita. Es la pérdida de agua en forma de vapor de una superficie, iba a decir cultivada, de una superficie con plantas. ¿Ya? Donde hay la transpiración, que es la evaporación a través de la planta, y la evaporación, que es la evaporación del agua directa del suelo, o del agua que cae en la lluvia y se queda depositada en las hojitas, o el agua que cae de riego por aspersión. Entonces, evaporación es evapo de evaporación y transpiración de transpiración. ¿Ya? Bien. ¿Qué factores? ¿Qué era lo más importante? ¿Fuerte? Excelente, la radiación. ¿Ya? Entonces, factores climáticos, radiación. Y dijimos otros tres, ¿se acuerdan? Temperatura, humedad relativa, velocidad de viento. Muy bien. Entonces, cuando depende sola y exclusivamente del clima, de la atmósfera, le vamos a llamar evapotranspiración potencial. ¿Ya? O sea, la palabra potencial no se usa, casi ya no se usa, es lo que podría ser, lo que parece, lo que va a ser. Hay un jugadorcito de Barcelona, un muchacho que tiene 17 años, que dicen los que saben que es muy bueno, entonces los que saben dicen que ese muchacho tiene potencial, o va a ser un gran jugador a nivel mundial. ¿Ya? Ese es potencial. Entonces potencial es lo máximo a lo que podemos llegar, que depende solo de la atmósfera. Pero la realidad es que no siempre es así. Y entonces a esa otra la llamamos evapotranspiración, es R minúscula real. ¿Ya? Potencial depende solo de la atmósfera y real depende de otros factores. Exactamente de la planta. Entonces depende de la cantidad de nitrógeno que se aplica, depende si hay plagas, enfermedades. Sí, pero nosotros no lo vamos a considerar. ¿Ya? Nosotros vamos a considerar que todos los factores están al óptimo. Es verdad que si no riego, lo que verdaderamente que no fertilizo, lo que verdaderamente evapotranspira es menor. Lo que debería ser, eso es verdad. Pero no lo vamos a considerar. Vamos a considerar que solamente que se riega totalmente perfecto, que tiene todos los procesos agronómicos son óptimos. Ya. O sea, entomología, fitopatología, fisiología y fertilización, óptimos. Y entonces de la real depende solamente de la cobertura de las plantas. O sea, que si yo veo desde el helicóptero que hay una sola planta en una hectárea, la real va a ser esa planta de toda la hectárea. O si veo, como es lo normal, 40.000 plantas en una hectárea, veo verde y veo tierra, suelo. ¿Cuál es la real? Lo que sucede en las plantas, lo que realmente sucede. ¿Ya? Esa es la evapotranspiración. Entonces la evapotranspiración real, nosotros lo vamos a considerar, y así lo consideraban los científicos, es igual con la real
es igual a la EVA por presión potencial por un factor. Casi. ¿Qué es ese factor? Es el porcentaje de cobertura. Si estamos en un helicóptero o estamos en un dron, estamos en una cosa que vuela de arriba y vemos qué porcentaje hay de verde con relación a todo. Ese porcentaje de verde es el KC. ¿Correcto? Esto es realidad. Dentro de un rato vamos a hablar de un KC que es calculado, que es el que les han enseñado probablemente, es matemático en el principio de aplicación. ¿Ya? Que eso está bien para cualquier parte del mundo menos para costa y sierra del Perú. Para la costa y sierra del Perú, el KC es el porcentaje de cobertura. Porque en costa y sierra del Perú no hay evaporación, solo hay transpiración. ¿Por qué? Costa. No. Porque la carga de operación es muy baja. Así es. ¿Y cómo lo dijiste tú? El auto-mulch, el self-mulch. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces la capa evaporante, no lo dije así, no es correcto. La línea de evaporación está muy profunda, tampoco está correcto lo que estoy diciendo, pero bueno, vamos a ya entendemos, ¿correcto? No se olviden de eso, que a veces uno va al campo y ve el suelo seco y se calienta, porque se supone que debería haber regado ayer o ayer. Y es el self-mulching. Hacen un huequito y aquí está el agua abajo, ¿verdad? El suelo húmedo, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, en costa y sierra del Perú, tenemos que trabajar con lo que sucede en la realidad, no con la aritmética. Bien. Leída a ver si no me olvido nada. Esta evapotranspiración potencial depende exclusivamente de la atmósfera. Y dijeron que es de un cultivo, pequeña altura, totalmente cerrado, o sea, casi 100%. A veces el KC se expresa en por 1, KC 1. A veces el KC tú dices 78% o dices 0.78, ¿correcto? El KC 100%, o sea, totalmente cerrado, verde, en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, sin ninguna limitación ni fitopatológica, ni entomológica, ni de fertilidad. Entonces, el cultivo es así, de pequeña estatura, verde, casi 100%, en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, la grama. Lo que a veces nosotros decimos el pasto. Me han dicho, porque pasto es una palabra de zootecnia, es alimento para los animales, el pasto. ¿Ya? Pero le decimos pasto, ¿ya? Pero también le decimos grama, que es el término, la grama. La grama que hay por todos sitios. Aquí todos los jardines tienen grama, ¿no? Bien, entonces esa es lo que llamaron KC. Pasaron un montón de años y dijeron, ese de ahí se va a llamar cultivo de referencia. ¿Ya? Entonces, la evapotranspiración, ahora sí voy a hablar de otro sitio que no sea necesariamente la costa peruana ni la sierra. La selva no lo sé, porque no tengo trabajos experimentales, no he visto trabajos experimentales de este nivel,
como para poder saber, de repente hacerlo también, pero de repente no. Pero sí sé que en costa y sierra sí. Bien, entonces a esa grama le dijeron punto de referencia, le pusieron E mayúscula, D mayúscula, ¿correcto? C minúscula. Le llamaron evapotranspiración del cultivo de referencia. C mayúscula en O. Ahí está. Cambiaron la T minúscula por T mayúscula y la P minúscula por O. ¿Por qué? Porque yo les dije la semana pasada que la máxima evapotranspiración potencial, era la evaporación del agua, la evaporación del agua libre. La evaporación del agua libre depende exclusivamente de la atmósfera. La potencial también, pero algo fastidia a nuestra planta. Entonces la máxima evapotranspiración potencial es la evaporación del agua libre o la evaporación que se mide en un tanque evaporímetro. Y es con lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Cuando hablemos de evapotranspiración potencial, vamos a trabajar siempre con la máxima, que es con la evaporación del agua libre. Entonces a este pasto le dijeron, le vamos a llamar de evapotranspiración del cultivo. ¿Ya? Que depende de la atmósfera, sí, pero ya dijeron, no depende solo de la atmósfera, es del cultivo. Y la llamaron evapotranspiración del cultivo de referencia. ¿Ya? Y ya lo define ya. Dice un cultivo con una altura de 12 centímetros. En el otro decíamos, antes dijimos, poca altura. También dice con una resistencia de la superficie de 70 segundo metro. O sea, hay una resistencia al movimiento del agua de abajo hacia arriba, dentro de la planta. Y un albedo de 0.23. Aquí hay una palabra nueva. ¿Qué radiación reciben las plantas? ¿Qué energía reciben las plantas? Radiación directa. ¿Qué otra? Esa. Eso es el albedo. ¿Ya? Es de lo que ingresa y se refleja. ¿Correcto? Se refiere normalmente porcentaje, pero a veces hablamos por uno. ¿Ya? O sea, de toda la radiación que entra a una planta, por ejemplo, no se queda toda, hay una que se refleja. Normalmente está alrededor del 20%, de 20 y 25%, 0.2 a 0.25. Ya, ese es el albedo, es lo que refleja. Nosotros nos gustaría más decir lo que se queda, pero ya esto es cuestión de meteorología, es lo que se refleja. Entra y sale, ¿ya? ¿Esto qué color es? ¿Qué color es? ¿Azul? Azul. ¿Y este qué color es? ¿Por qué? ¿Por qué? Física. ¿Y este qué color es? Rojo. Alguien por ahí dijo verde. ¿Ya? Esos son ejercicios que nos mandan a los que tenemos más de 60 años para que nuestro cerebro siga manteniéndose al día. Pone un montón de colores y a toda velocidad tienes que ir diciendo el verdadero color, no lo que estás leyendo. Bueno, rojo, ¿por qué? Física. Por las ondas de luz que absorben. Exacto. Exacto. O sea, viene
unas ondas de onda corta y se reflejan de onda larga. ¿Cuál es el albedo negro? Absorbe todo No refleja el negro, por tanto cero. El negro se queda todito, no refleja. ¿Ya? Y el blanco refleja todo, por lo tanto sí. El verde no es ya el rojo. El verde refleja alrededor del 20 al 25%. Ese es el albedo. ¿Ya? Y la mayoría de las plantas son verdes, aunque no todas, ¿ya? Y no siempre, ¿de acuerdo? Y además hay tonalidades. Pero los valores que estamos acá, hay rojo, verde, amarillo, azul, se acabó. Todos los valores acá, el rojo es el rojo, pues, no hay duda. Pero si hablamos por nada más, no. Hay rojo claro, rojo oscuro, rojo pasión, rojo amor, rojo incertidumbre, 15 rojos. Solo ya por favor, física, ¿de acuerdo? Aunque sí hay tonalidades. Las plantas, ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, el palto, cuando recién está produciendo flores, hojas, fructificación, ojización no existe. Está produciendo hojas, al principio es una familia rojiza, ¿sabes? Después se pone un verde claro y con el tiempo un verde oscuro. Entonces sí hay tonalidades. Por eso estaría entre 0.2, 0.20 y 0.25. Entonces dice que este cultivo tiene un albedo 0.23. Bien. Y lo que nosotros le llamamos evapotranspiración real, dice esto es del cultivo de referencia. Cultivo de referencia. Así le dice, ya. Y lo que nosotros llamamos evapotranspiración real, le llaman evapotranspiración del cultivo, así solito. ¿Por qué ha sido tan antipático de llamarlo parecido? Vete a saber, pero así sí. ¿Qué es lo que nosotros llamamos evapotranspiración real? Lo que evapotranspira mi cultivo, que estoy trabajando con alcachofa. Es la evapotranspiración real de alcachofa. Ahora le llaman la evapotranspiración del cultivo. Y resulta que cómo se mide la evapotranspiración de las plantas en unas macetas grandotas, ¿ah? Tienen como 6 metros de ancho y como 10 metros de largo, unas macetotas que se llaman lisímetros. ¿Correcto? En esas macetotas que se llaman lisímetros es que se mide la evapotranspiración potencial. Entonces, se dieron cuenta que esta evapotranspiración potencial, cuando se medía con el tanque evaporímetro, que ahora se llama evapotranspiración del cultivo de referencia, cuando se medía con el tanque evaporímetro no cuadraba, era mucho más. Entonces al tanque evaporímetro le bajaron las cantidades, no lo que tú mides, sino con 0.8, no cuadraba. Y la evapotranspiración, que la llamamos potencial, la evapotranspiración del cultivo, en un cultivo que no es el cultivo de referencia, pero que sí cierra, como el espárrago, que sí cierra significa que llega al 100%, como el maíz, o sí cierra como la caña, tampoco cuadraba. Y entonces, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Dijeron, este KC se convierte en un factor que me acomoda todo lo que no cuadra. Entonces, la evapotranspiración del cultivo es igual a la evapotranspiración del cultivo de referencia por KC. Pero este KC ya es un factor que puede llegar hasta 1.2. ¿Ya? Ojo que esto ya no es agronomía, ya no es
relación agua cero planta atmósfera, porque nosotros hemos dicho bien claro que nunca la evaporación potencial puede ser mayor que la evaporación del agua libre. Y aquí sí puede ser hasta 20% más. ¿Ya? O sea, ya no es un factor, ya no es algo que se mide. Nosotros en el Perú, costa y sierra, nos debemos olvidar de esto y debemos trabajar solo con esto. Ahora les digo por qué. Dicen los expertos que el tanque evaporímetro, el calor de la parte de abajo, se refleja y es mucho más de lo que realmente sucede. Entonces, lo que miden en el tanque evaporímetro, datos del tanque evaporímetro, es la evaporación libre, lo multiplica por un factor 0.8. Pero cuando sales de los climas fríos, todo esto está hecho para climas fríos, para Europa, para Estados Unidos, China, Japón, etc., pero no para trópicos como nosotros, y menos trópico árido. Es el único sitio en el mundo donde el trópico es árido, la selva donde ustedes, de árido no tiene nada, llueve como patada y todo verde. Estamos en la misma línea de latitud, estamos en la misma latitud, por lo tanto debería ser igualito, pero no es así. Ya, es otra cosa. Ya lo el curso de meteorología ya saben por qué es. Bien, y cuando hacían que lo vamos a hacer nosotros, el cálculo de la evapotranspiración potencial con fórmulas, ellos decidieron que había una fórmula que era la de ya, que no la vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con una fórmula de un señor que se llama Penman, ¿correcto? Es un chupo de años. Y como Penman lo hizo para todas partes del mundo, para el Perú cuadra perfecto. Pero en esos sitios no cuadraba, sobredimensionaba los resultados. Aquí no, porque la radiación aquí es muy alta, es muy fuerte. ¿Ya? Aquí ahorita estamos en invierno. Todavía no, dentro de 11 días. ¿Cuándo empieza el invierno? ¿Qué día empieza el invierno? Astronómicamente, ¿qué día empieza el invierno? ¿Qué día empieza el invierno? Que ya me está dando cosita ya. 21 de junio. En todas partes del mundo nosotros a veces es el 22 de junio, a veces. Inclusive, raro, pero sucede hasta el 24 de junio a veces. ¿Qué fiesta es el 24 de junio? Andina. El Inti Raymi, ¿cómo sabes? ¿Has sido jaranerte seguramente? El 24 de junio es el Inti Raymi, es una fiesta importantísima, lo vamos a repetir otra vez en otro punto. ¿Ya? Y cuando hacían ellos, entonces subieron un montón de gente que ha trabajado Penman, nosotros vamos a trabajar con uno de ellos que se llama Bussinger, pero llegó un momento que hubo un señor Monteith y hizo el trabajo que se ajusta a la mayor cantidad de zonas en el mundo, y entonces esa fórmula se llama de Penman-Monteith, porque es Monteith que modificó la de Penman. Y resulta que cuando se calcula la evapotranspiración potencial con la fórmula Penman-Monteith, también da mucho. Pero con la de Penman solo daba mucho. Con la de Penman-Monteith da 0.8 de la de Penman. Pero cuando trabajan con cultivos tropicales o de caña de azúcar, cuando trabajan con cultivos en zona de trópico, como acá, la evapotranspiración era mayor. Es que Penman-Monteith trabaja el 20%, la evaporación trabaja el 20%, entonces este factor lo subimos en 20%. ¿Ya? ¿Correcto? Esa es la razón. Entonces nosotros, cuando trabajemos para quien sea, nos van a dar el dato de la estación meteorológica, te da de todo. No, yo no quiero eso. Yo quiero la que se mide en el tanque evaporímetro. No tenemos. ¿Qué pasa si no hay tanque evaporímetro? ¿A dónde vamos a ir a trabajar? Y queremos trabajar bien.
las fórmulas, y si no, Los datos meteorológicos. eso sirve para la fórmula que vamos a trabajar. Y si no, ¿no han medido ustedes la evaporación del agua libre? ¿Sí la han medido? ¿En qué la han medido? Eso pues. El evaporímetro es el que han hecho ustedes, para eso es. ¿Ya? No es un juguete, ¿eh? Claro, de yogur que le cortaba y mal cortaba, de costurera, es un juguete. No, no es un juguete, es ciencia. Y a veces necesitamos, porque no lo hay, tenemos que usar el que hacemos nosotros, ¿correcto? Entonces el tanque evaporímetro es el que, no, este C, o este eco, perdón, es calculado. O si no, es medido el tanque evaporímetro y ha bajado un porcentaje. O si no, es calculado con Bayern-Montet, que son fórmulas que subestiman lo que realmente sucede en el Perú. Costa peruana y sierra, ¿ya? Insisto, costa peruana y sierra. Sierra, pues si sierra es un frío maldito, pero la radiación es muy grande, ¿eh? Llegó un momento hace un montón de años que se pensaba que sobre los 4.000 metros de altura no podía haber 4.300, 4.500, no podía haber agricultura. De hecho, se pasa, no hay plantas, hay solo líquenes. No hay plantas las normales, no se llaman. Cuando se lo puede poner, hay líquenes nada más. Se ve verde bonito, pero no son plantas, son líquenes. Y se pensó que era porque había mucha radiación ultravioleta. Es verdad que hay mucha radiación ultravioleta, pero sí hay agricultura y puede haber agricultura. ¿Ya? De hecho, más bien sí, cuando vayan ahí, su manguita larguita por la radiación ultravioleta y su sombrerito, siempre en el campo uno debe ir con su sombrero. Siempre su sombrerito, entonces no pasa nada. ¿Ya? Así seamos estos puritos, ¿ah? Siempre, ¿ya? La radiación ultravioleta hace daño. A mí ya no me hace daño porque ya, mi piel ya se acostumbró a todo. Pero ustedes que son jóvenes, ¿ya? ¡Cáncer! Estamos hablando de algo muy serio, cáncer de la sangre. Entonces, en sierra, sobre los 3.800 metros de altura, la radiación es fortísima. Sí, hay agricultura muy buena, nos hace daño a nosotros, pero a las plantas las hace que se comporten como si estuvieran en costa, por la radiación tan alta, y a pesar del frío, y producen bastante bien. Las que toleran helada, pues evidentemente. ¿Qué es lo que normalmente tolera helada? Un pasto horrible que se llama hincho. Pero ahí había experimentos con H azucarera y ha funcionado. Y muy bien. O sea, sí se puede hacer agricultura siempre, cuando la planta tolere las bajas temperaturas. Bien, entonces con esto voy a dar una leidita rápida. Ellos trabajan esto, en otras partes del mundo me lo van a trabajar así, etc. Sobre esto es igual a casi. Ya es una fórmula, ya es aritmética, ¿no? Aritmética se dice sí. ¿Cuándo es diferente la evapotranspiración de la grama? O que ahora la llamamos la evapotranspiración del cultivo de referencia. ¿Cuándo es diferente a la máxima evapotranspiración potencial? Cuando la grama tiene 23 centímetros, creo que hemos dicho, ¿no? Y la caña de azúcar tiene 2,80 metros. Y entonces, ¿cómo va a ser la misma de esa ramita que la tremenda cañaza? Eso es lo que se dijeron ellos. Y se dijeron, eso depende de la
resistencia a la evaporación de las partes externas de las plantas. Es mucho más, de 23 centímetros a 2 metros. También se dijeron, eso depende del albero, ¿correcto? Y también se dijeron, depende de la radiación de vuelta en forma de vapor, que se llama la pérdida de calor latente de vaporización. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en esos casos es diferente. Pero se dijeron otros investigadores que son los que más se adecúan a nuestra realidad. Y el albero es similar. En la caña, chiquitito, 0,20 a 0,25, lo mismo. Entonces depende de lo que se refleja, se pierde como vapor, y depende de lo que se refleja y sube como resistencia. ¿Ya? Y se dijeron que eso dependía mucho de la humedad relativa y de la velocidad del viento. En el Perú, costa peruana, ¿la humedad relativa es alta o baja? Baja, ¿no es cierto? ¿Cuánto más o menos? ¡Alta! Recontra alta. Súper alta. ¡Qué bruto, qué alta! Ya que alta. Sobre el 85%. Ahorita debemos estar en el 92%. Y facilito. No tan facilito, pero sí sucede. Cuando alguna vez en su vida se levanten temprano, no creo que se levanten temprano, hay gotitas que las otras sí se van, ¿no? Eso le llamamos garúa, ¿se acuerdan? No es llovizna, es garúa. ¿Correcto? Eso de eso es que la humedad relativa es sobre el 100%. Y claro, si te vas a Lima 4 meses al año, no se olviden que Lima es una porquería, pero es uno de los mejores del mundo, Lima, que para nosotros es una cochinada. Imagínense cómo será Trujillo, por eso que los extranjeros pusieron aquí en la capital de la primavera. Trujillo es primavera eterna para ellos, eterna. Calor no hace nunca acá. ¿Cuál es la temperatura más alta que hace Trujillo? Fenómeno del niño, qué bruto, qué calor, ¿no? ¿Cuánto? 31. Ahorita, no está todavía en verano. En Bélgica hay 37. A ver, aguanten un 38, un 41, un 42. Que yo estaba en Panamá, sobre 40. Correcto, y el que estaba sobre 38, sobre 39, un montón de veces. Tampoco hace frío. ¿Cuál es la temperatura mínima que hace acá? 15. Más o menos, 14 grados. ¿Cuánto hace Cerro de Pasco? -7, -5. Eso sí es frío, les aviso por si acaso. Aquí nomás arribita, acá en Huamachuco, en Otusco, no, en Santiago de Chuco. Facilito, baja de cero. Facilito, tú vas en la mañana a lavarte la cara y tu agüita que habías guardado, agüita, hielo. ¿Correcto? O sea, aquí estamos tiza. Entonces, hay en la sierra que el clima es mucho más seco, se le relajan los labios porque el clima es seco. ¿Es húmedo o seco? Húmedo también, antes que me digan que seco. Húmedo. Pero claro, mucho menos, pero 70% a nivel meteorológico es humedad alta. ¿Ya? O sea, esto de acá no cuadra cuando la humedad relativa es alta. En el Perú, costa y sierra, la humedad relativa es alta. En selva también la humedad relativa es alta, aunque parezca mentira, está tan lejos del mar. Y la otra cosa es la velocidad del viento. La velocidad del viento, aquí nos fastidia enormemente. No puedes hacer aplicaciones fitosanitarias después de la mañana porque el viento te lleva tu producto para el vecino. Es una desgracia. Esa desgracia máxima es de 20 kilómetros por hora. Meteorológicamente 20 kilómetros
sea, en el Perú no hay viento. ¿Qué cosa? No hay viento meteorológicamente hablando. Eso, insisto, no me vayan a hacer aplicaciones meteorológicas, fitosanitarias después de las 10 de la mañana, porque se la lleva 80 metros más allá. No, aquí en la planta al lado, se lo lleva. Pero ese viento, que para nosotros es viento, a nivel meteorológico, a nivel mundial, no es nada. Generalmente yo no hablo de religión, pero voy a poner como ejemplo. Hay una parte de la Biblia que te dice que estaban en un sitio y se sintió como un viento fuerte, como un viento recio, dice. Yo estaba cerca de Caracas, donde es el sitio del Perú donde hay más viento, que es la Caracas, que le dice 32 kilómetros por hora. No sabía lo que era eso, hasta que una vez estuve sentado en una especie de micro en una ciudad en el extranjero, exactamente en Miami, y hubo un viento recio. Se movió el carrito así, por el viento. Eso es viento. Eso no hay nunca. Nunca. Y si conocen ustedes a algún argentino y le dicen, oye, ¿pero hay viento? No. A un colombiano, a un ecuatoriano, lo que sea, viento hay en todas partes del mundo. En Perú no hay viento. Ese viento recio para nosotros no es recio, no es nada. Viento recio cuando se mueve todo así, que las ventanas tiemblan, así yo estaba vientos así, por si acaso. Y viento de verdad, se caen los árboles. Que si tú estás en el carro, y en qué momento te cae una rama encima. ¿Qué ha pasado? No una vez, varias veces. Eso es viento. Entonces, como en el Perú la humedad relativa es alta y el viento es bajo, esto de aquí, esto no cuadra. No cuadra. La evaporación no hay que multiplicarla por 0,8, sino por 1, la verdad, que es la que nosotros vamos a medir. Y la fórmula de Feynman no cuadra, la de Feynman-Monteith, no cuadra. Entonces, en nuestra realidad, debemos trabajar con la evaporación medida y el KC medido. No el KC matemático, no lo he puesto. Acá está, no el KC matemático, no. El KC medido y la evaporación medida con la fórmula de Feynman, no la de Feynman-Monteith, porque la baja 0,8. O con la evaporación del tanque medida, no multiplicada por 0,8. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Eso es lo que nos decía la lógica y lo que decía la posibilidad. Se han hecho trabajos experimentales y se ha quedado demostrado que en el Perú, esto es verdad, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Han medido. Y que la evapotranspiración real es mucho mejor, sí, que una ETC calcular. ¿Ya? Se hizo los experimentos encontrando uno con otro. Déjenme leer. Ya está. En el libro, como este curso no es solamente para trabajar en la costa peruana, el 95% van a trabajar ustedes en la costa peruana, si en la sierra peruana quiere ser otro 5%, algunos por ahí va a trabajar en otra parte del mundo, y en otra parte del mundo sí hay que trabajar con esto, y a partir de la página 218 está el KC para los diferentes cultivos. El KC se trabaja inicial, medio y final. ¿Ya? Inicial, medio y final. ¿Correcto? Entonces están los datos. Están ahí para un montón de cultivos. Para hortalizas pequeñas,
hortalizas, raíces, legumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Forrajes inclusive, ¿ya? Eso está hasta la página 244. Bien, entonces habiendo entendido esto, sí podemos seguir con los factores climáticos y vamos a profundizar en lo que es transporte turbulento de vapor. Bien, habíamos dicho, y lo voy a volver a repetir, que el aire, igual que el agua, tiene un movimiento que se llama laminar y un movimiento que se llama turbulento. Pensemos, por ejemplo, en una serie de agua, en que el agua va tranquilita más. ¿Correcto? Lámina. Esto nos fuera láminas que se llaman. Después vamos a ver en internet y vamos a buscar una bola que está cerca de Lima, que está cerca de Cañete, y van a ver unos patas que se ponen un gorro, se ponen un chaleco, se meten a un bote de esos que se inflan y se meten en río, se aquí para allá, para acá, se mueve para adelante, para arriba, para abajo, se voltea la cosa, se levanta y sigue para adelante. Ese es turbulento. ¿Ya? El aire es igual. Entonces, a esto también se le vamos a llamar procesos de aire que se están moviendo, ya aerodinámicos. Muy bien. Entonces, el aire normalmente tiene un sentido fijo, a nivel grande, a nivel macro, es horizontal, en sentido fijo, y una velocidad más o menos aquí donde estamos. De vía, ¿de dónde a dónde va el viento? ¿Qué nunca se ha paseado usted por la calle, no caminar por las avenidas, no ir al campo, nunca el viento? Del mar hacia el continente. ¿Ya? De día, del mar hacia el continente. Acá mismo, de noche, nunca han ido a la playa de noche, a Huachaco, no han ido ahí con sus patas, con sus salchichas ahí a la playa de noche hacer comer salchichas, con sus, ¿cómo se llama? Masmelos, cada uno por si acaso, buenísimo. De noche, ¿de dónde va el viento? Igual. En otros sitios no. En otros sitios va de día del mar al continente y de la noche del continente al mar. El Perú raro. De día y de noche va del mar hacia el continente. ¿Correcto? Ese es el sentido del viento. Y más o menos horizontal y más o menos a una velocidad constante. Pero a nivel micro, aquí no, porque no hay árboles, no se ven árboles para allá. Vean ustedes ahora que salgamos, vean los árboles se mueven. Vean. O sea, ni sentimos viento nosotros. Mira, fíjate que no hay viento. ¿Han visto cómo se mueve eso de vez en cuando? Poquísimo, pero hay. En otro país no puede dejar eso abierto, porque eso estaría así todo el tiempo. Hubiera metido 5 cachetadas por lo menos en la cortina esa, ¿correcto? Se mueve así. Entonces, a nivel micro es turbulento. Entonces, a nivel superficie evaporante, dice el agua libre.
Esta es agua sólida, agua líquida, y había una capita que mide menos de micras, o sea, menos de milésima de milímetro, que tiene agua gas. ¿Correcto? Bien. Entonces, la evapotranspiración o la evapotranspiración potencial, voy a poner aquí, la evapotranspiración potencial es igual. ¿Se acuerdan? Que esto era en minúscula, presión de vapor, menos presión de vapor sobre resistencia, lo vimos la semana pasada, y aquí con 0.02 sobre P, sobre la presión atmosférica, y que aquí era concentración de vapor menos concentración de vapor correcto, es un proceso de difusión. ¿Está bien? Hasta ahí sabíamos, entonces ahora ya estamos en atmósfera, vamos a complicarla. Sí es un proceso de difusión, es un proceso de difusión entre esto y esto. Pero aquí hay una resistencia, y si hay viento, que aquí ya no es laminar, sino es turbulento, este viento turbulento saca estas partículas de H2O, monómeras, gas, es más chiquitita, hay menos resistencia y hay más evaporación. ¿Correcto? ¿Cómo actúa el viento directamente? Eliminando, aumentando nosotros decíamos aumentando la transpiración. Ahora decimos aumentando la evaporación o la evapotranspiración. Eso es normal, pero ahora sabemos por qué. Porque quita esta capa limítrofe, la disminuye, ya turbulentamente, es más pequeñita, hay menos resistencia y por lo tanto hay más transpiración. Ya sabemos por qué. Si hay más viento, hay más transpiración. ¿Ya? Disculpen que me quite esto, no aguanto. Dentro de 5 minutos me voy a morir de frío, me lo voy a volver a poner. Porque en el Perú estamos en el mejor clima del mundo. Y como no hace frío ni calor, nuestros organismos nos acostumbran. 2 grados más, nos morimos de calor. 2 grados menos, nos morimos de frío. Bien. Entonces la evaporación es un proceso de difusión, pero que está influenciado por lo que se llama procesos aerodinámicos. Es una difusión influenciada por procesos aerodinámicos. Si hay más viento turbulento, aerodinámico turbulento, esto de aquí es más pequeñito, hay menor resistencia y por lo tanto hay mayor transpiración o mayor evaporación, lo decimos juntos, hay más evapotranspiración. Bien. Esto de aquí está determinado no solamente por el viento, sino que cuando ya no es agua, sino es una superficie, por decir una hoja, ya interviene también la rugosidad de la superficie. ¿Ya? Interviene la rugosidad de la superficie. Bien. Y entonces este viento es debido a lo que decíamos hace un montón de veces, a que hay una zona caliente y una fría, la gradiente de temperaturas hace que se produzca el viento. ¿Ya? Entonces, un gradiente de temperaturas produce un flujo turbulento de aire, viento, que produce que haya mayor transpiración. Bien. Un montón de autores, hace un montón de años,
desarrollaron fórmulas, nosotros también vamos a desarrollar fórmulas que se basan en los procesos aerodinámicos. O sea, esas fórmulas se basan en el viento. Y que acabamos de decir, el viento se produce por un gradiente de temperaturas. Entonces, esas fórmulas trabajan con velocidad del viento, trabajan con temperatura. ¿Y qué habíamos dicho cuando la temperatura bajaba? Lo acabo de decir. Que digo yo, les dije que a las 6 de la mañana a veces hay esa agüita, garúa. Es decir, que les dije que la humedad relativa es 100%. Entonces también depende de la humedad. ¿Correcto? Entonces las fórmulas que se basan en los procesos aerodinámicos tienen en cuenta velocidad del viento, temperatura y humedad relativa. No olvidarse que la diferencia de temperaturas producía la diferencia de presión, ¿se acuerdan? El antipático que abría y cerraba, la ley general de los gases, mayor presión, mayor temperatura, menor presión. ¿Correcto? Entonces, aquí también en esta fórmula se interviene la presión de vapor. ¿Ya? Interviene la presión de vapor porque es función de la temperatura. Entonces, si ustedes ven presión de vapor, tiene que ver con la temperatura. Hay fórmulas que se basan en eso, en la velocidad de los procesos aerodinámicos. Bien. Pero hubo un antipático por ahí, un grupo de antipáticos, que dijo, sí, es verdad, la transpiración, la evapotranspiración es un proceso de difusión. Es un proceso de difusión en que interviene el viento, procesos aeróbicos. Es correcto. Pero digo, si lo vemos de otro punto de vista, es un proceso de cambio de estado. Pasa de líquido a gaseoso. ¿Ya? Entonces dijo, entonces no solamente, sí es un proceso de transporte de momento, pero otro grupo dijeron que es un proceso de balance energético. Porque ustedes, dijeron ellos, a este grupo que trabajaba con procesos aerodinámicos, no le trabajan para nada con la radiación. Entonces ellos se dijeron, se necesita 590 kilocalorías para que se evapore un gramo de agua. Entonces es un proceso energético. Dice otro grupo que trabajaba con el balance energético. ¿Cuánta energía entra? ¿Cuánta energía se va? Esa energía que se queda es la que produce la evapotranspiración. Es otro punto de vista. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Ya? Procesos aerodinámicos y el balance energético. ¿Así lo vio? Y entonces desarrollaron un montón de investigadores fórmulas basadas en el balance energético. Pero se dieron con aquí ya está el dato. Esto del balance energético se dijeron que se necesita 590 kilos, acá en minúscula, kilos de caloría para que se evapore 1 centímetro cúbico de agua. ¿Está? No es kilos, es caloría nada más. Por eso se habla de caloría gramo. Estoy pensando en otra cosa. 590 calorías para que se evapore, no 1 centímetro cúbico de agua, pero aquí lo utilizan un gramo. 1 centímetro cúbico de agua pesa un gramo. ¿Ya? Esos 590 calorías para nosotros no significa gran cosa, pero es un montón. Es uno de los elementos químicos en la naturaleza
que se evapore, entonces sigue como agua y sigue siguiendo la temperatura. ¿Ya? Entonces ese ligero, si se requiere para que se evapore un gramo de agua 590 calorías, esto es energía. ¿Ya? Entonces hay un balance de cuánta energía entra, cuánta energía regresa, eso es lo que va a producir la evapotranspiración. Y se encontraron con que medirla en esa época, medir la radiación era muy difícil. Estoy hablando de hace un siglo exactamente. ¿Ya? No se podía medir, era muy caro. Antes ustedes en el curso de meteorología visitaban Casa Grande. Ahí hay una estación meteorológica que se llama A1, aceptada internacionalmente y mundialmente, y miden la radiación. A la antigua. Ese aparatito para medir la radiación debe costar unos $100.000. ¿Quién iba a gastar $100.000? Entonces, había poquísimos a nivel mundial. Ahora no, ahora el aparatito para medir la radiación costaba pues $800. La tecnología ha avanzado tanto avanza la tecnología, los precios bajan, aunque parezca mentira. Cuando recién salieron los celulares aquí en el Perú, era un aparato de ese tamaño, le decían un ladrillo, porque es un ladrillazo, pero costaba mucho plata, nadie se podía comprar. Las empresas, y grandes empresas, compraban celulares y te lo daban y te hacían firmar un papel diciendo esto era un capital. Ahora el celular tenemos todos. O sea, la tecnología hace que el precio. Entonces era muy caro. Medir la radiación era muy caro. Y hubo un señor que dijo: vamos a hacer una relación, que la vamos a hacer nosotros también, entre radiación y evaporación. Entre radiación y insolación. Radiación e insolación. ¿Ya? Porque la insolación sí se puede medir facilito. Esto se escribe así. Este señor es sueco. Una pelotita sobre el A y los puntitos que sí los usamos nosotros sobre el A, ¿no? 50. Correcto, diario se hicieron eso. Bien, entonces hizo una relación entre la insolación y la radiación. La insolación se puede medir facilito, y en esa estación meteorológica que ustedes hubieran visto, es como una bola de cristal, de esas que usan la bruja cuando van ustedes a preguntar a ver si el enamorado que están buscando les va a hacer caso o no, ¿correcto? Esa de ahí igualito es. Y que abajo tiene un papel sensible. Entonces, conforme a la luz, esa hace lupa y quema el papel. Ustedes ya, lamentablemente, casi no han tenido infancia por los tablets y todas esas cochinadas, pero nosotros de niños agarramos una lupa cuando había sol que hace de sombra, ¿ya? No que hay luz, sino sol, es el sol que siente, es el sol que hace sombra. Poníamos un papel, nuestra lupa, le hacíamos la tanga, hasta le hacía un foquito y se quemaba el papel. Ustedes no lo han hecho. Si pueden, háganlo pues, para recuperar su infancia que no han tenido. ¿Ya? Entonces, eso hace lupa y quema el papelito. Entonces, esa lupa quema el papelito y entonces se sabe cuántas horas de sol ha habido. Y entonces hizo una relación, con la que nosotros hemos hecho un montón de veces. Y es igual a A más BX. ¿Se acuerdan que hemos hecho esas relaciones? Bien, entonces dijo la relación que hay entre radiación, que le llaman el RG, creo, o R sub 0, ¿cómo se llama? Q. Q sub 0 es igual a A más B, y aquí le llama horas de sol, ¿no? Esta es la radiación. Esta es la radiación astronómica, o sea, sin
sin nubes. Y estas son las horas de sol, horas de luz, astronómicas, sin nubes. Esto es lo que realmente sucede y esto es lo que realmente sucede. Y entonces este Y y este X, ¿no? Aquí lo están viendo, ¿no? Y entonces despejó. Ahí está, ¿verdad? Entonces basta conocer esta radiación y basta conocer esta que es astronómico, las horas, y esto se mide a partir de eso que se llama heliógrafo. ¿Ya? Se miden las horas del sol. Yo les dije la diferencia entre invierno y verano, ¿se acuerdan? Les dije invierno y verano en Europa, ¿se acuerdan? ¿Lo dije o no lo dije? Voy a volver a decir. Nosotros, en Perú, acá en Trujillo, 6 de la mañana, un día soleado, el sol está allá. El mismo día soleado, a las 12 del día, el sol está allá, en el cenit. Ese mismo día, 6 de la tarde, el sol está allá. ¿Correcto? Sale por el este y se mete por el oeste. ¿Ya? Norte, sur, este, oeste. Sale por el este y se pone por el oeste. Sale por la sierra. ¿Está bien? Norte, sur, este, oeste. ¿Está claro? Bien. Nos vamos a Europa dentro de un mes o mañana. Nos vamos a Europa, 12 del día, un día soleado, bien arrojado, estamos en invierno. Ya no. No está el sol. 12 del día. ¿No está? ¿Dónde está? Allá. ¿Ya? Está allá. ¿Correcto? El norte. Allá. No, allá. Allá. Entonces sale. No, de sur, este, oeste. Sale por ahí. A las 6 de la mañana no sale. A las 10 de la mañana está ahí. A las 12 del día está ahí, y a las 2 de la tarde está ahí. ¿Lo ven? Hace así. ¿Está claro? ¿Ya? En verano, igualito. ¿Cómo está? 2 de la mañana, 3 de la mañana, sale el sol. Miren el video. Miren el video. Miren el video, 12 del día. Sigue, 6 de la tarde, 8 de la noche, 10 de la noche. ¿Okay? Sale 3 de la mañana y se pone a las 10 de la noche. Estamos así. Por eso es que se dice, y nosotros estudiamos eso, y no se les ocurrió preguntar, tenemos solo días largos en Europa. ¿Se acuerdan que hay cultivos de días cortos, la papa? Hay cultivos de días, la papa amarilla, y cultivos de días largos, casi todos. ¿Ya? ¿Correcto? Esos son los días largos, que tienen más de 12 horas, de 14, 15, 16, 18 horas. Y los días cortos son los nuestros, que tienen solo 12. ¿Ya? Pero ellos también tienen días cortos, hay contracortos, de 5 horas, 6 horas nada más, pero hace tanto frío, baja de cero, que no hay agricultura, por eso ni hablan de eso. Solo hay agricultura cuando tienes. A ver, hasta ahí estuvo. ¿Cómo hacen para medir las horas de sol? Las horas de sol, ¿cómo hacen en esos sitios? La misma bola de cristal, en lugar de tener una tirita como nosotros, tiene un cuadradazo, porque el sol hace esto, para que queme, no queme así en recta, sino queme así salen las cosas. ¿Correcto? Bien, si hacen esto, ya entendimos todo. Entonces, dependiendo de
Si estamos en Europa, perfecto. Eso de ahí, geográficamente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se mide eso? ¿Se mide en grados? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, latitud. ¿Correcto? Depende de la latitud. ¿Y de qué otra cosa depende entonces? El hemisferio no. La latitud. ¿Pero de qué otra cosa hemos hablado ahorita? Hablamos de dos momentos. Invierno o verano hemos hablado. De la época de verano. Entonces, esta radiación depende solo de la latitud de la época del año. Hay etapas. Esta insolación también depende de la latitud y de la época del año. ¿Correcto? O sea, de dónde está localizado. Por lo tanto, en la estación meteorológica tienes que pedir no solo que te den estos datos, y la radiación también. Porque ya no lo vamos a pedir como radiación, sino tienes que pedir que te den las horas de sol. Pero te tiene que decir latitud. ¿Dónde estás? Y evidentemente, lo que dan en enero, febrero, marzo, abril. ¿Correcto? Y entonces, nosotros, esta radiación que era tan difícil de averiguar, vamos a trabajar con esto y vamos a encontrar la radiación con la insolación y con las tablas. A ver, déjenme leer. Y entonces Armstrong encontró valores de A y B para un tipo definido, y después se me había un montón. Cuando Armstrong hizo esto, todavía no se había desarrollado la estadística, no había la regresión que ustedes han hecho, no había regresión. Y entonces A más B es igual a 1, ¿ya? Pero hubieron un montón de trabajos posteriores, de un montón de investigadores, y encontraron A y B para diferentes partes del mundo. Hace un montón de años, un investigador joven encontró A y B para el Perú. Y este investigador encontró A y B para la costa norte, costa centro, costa sur y para el promedio. Eso, cuando ustedes trabajen para su propia chakra, sí usan esos datos. A y B que encontró este investigador. Pero si no usan los datos de la propia fórmula, ¿ya? Porque las fórmulas A y B también, que son generales para los sitios donde ellos trabajaron, generalmente en el hemisferio norte y en una sola localidad. Bien. Dice Armstrong que su fórmula no es aplicable cuando no hay suficiente insolación. Cuando N sobre N es menor al 30%, o sea, 0.3. Y tampoco es aplicable con las declinaciones, voy a escribirlo todo, declinaciones negativas del Sol. ¿Qué significa esto? Cuando hay poca radiación. ¿Y qué significa eso de abajo? Las declinaciones negativas del Sol es cuando el Sol está saliendo, en otra parte del mundo, sale y está a menos de 15 grados. O sea, no sube lo suficiente. No hay radiación, está ahí, pero no hay la radiación como para que eso funcione. ¿Ya? Dicho sea de paso, nosotros, a mediodía, en invierno, cuando el Sol está allá, lo podemos ver. Ellos no, a ellos es hacer. Pero nosotros sí lo podemos ver. Aquí es imposible. Aquí entre las 10 de la mañana, 9 de la mañana y 5 de la tarde no puedes ver el Sol. No lo vean, se pueden volver ciegos. Dicho sea de paso, el mismo organismo rechaza. Ahí se lo puede ver. ¿Qué significa? Que no hay suficiente radiación. Son declinaciones negativas. ¿Ya?
Pero en el Perú, este investigador que le digo yo, demostró que sí se puede. Por una razón bien importante, el tipo de nube. ¿Cuáles son los tipos de nubes? Meteorología. Estratos, angostratos, cierros, adaptación, cúmulos, Y altitud. falta uno. Me han hecho todo lo demás, es lo difícil. Cirrus, cúmulos, estratos y nimbus. No se están mezclando, en realidad son cirrus, cúmulos, estratos. En costa peruana, las nubes son estratos. ¿Ya? ¿Qué significa? Que son estratos. No suben. Están entre 300 metros de altura y 1000 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? ¿Está bien? Nubes estratos. Estas nubes son estratos. Te subes a un balón y después de los 1000 metros, solo. No te subas al balón, ándate a la sierra. Te vas a Chirán, avanzas un poquito y solo. ¿Por qué? Porque estás arriba, no es por la distancia, sino porque has subido. Nada, has subido. Estás sobre los 1000 metros, ese es estrato. ¿Qué se requiere para que haya lluvia? Que las dos estén saturadas. ¿Qué significa que las nubes estén saturadas? Tú has dicho mejor palabra. ¿Qué significa? Primera clase. Aquello. O sea que las moléculas monómeras no estén tan monómeras. Así es. O sea, están acumuladas. Cuando estábamos en el colegio, y a veces el enunciado dice que están saturadas. ¿Qué es saturada? ¿Correcto? Es aguas monómeras que están alrededor del núcleo. Son monómeras, pero ya no tanto. Ellas son un montón. Muy bien. Entonces vamos a suponer que esas monómeras caen. Una gota. Cae la gota. Hay un rozamiento. ¿Con qué? Con la atmósfera. Aumenta la temperatura. Se evapora. Otra vez, los núcleos en ese plano. O sea, la lluvia es imposible. No se puede producir lluvia. Es imposible. ¿Cómo que es imposible? Pero si llueve todos los días en una sierra y en la selva, ¿por qué te cuento? ¿Qué se requiere? Todo esto es meteorología. ¿Qué se requiere para que haya lluvia? Que haya hielo. Hielo. El hielo cae, rosa, se calienta, se convierte en agua y cae la gota. Hielo, pero si el hielo pesa más que el aire. Así es cierto. Pues. Química. Solución sobresaturada. Vamos a explicar. Tengo una planchita donde puedo calentar. Tengo mi vaso con agua destilada. Le pongo sal. La muevo, se disuelve. Le pongo más sal. La muevo, se disuelve. Le pongo más sal. La muevo, ya no se disuelve. Queda bajito. Esa solución está saturada. ¿Está claro? La caliento. La voy a la vez más temperatura, permite más sólido. Le vuelvo a echar sal y si se disuelve. Le vuelvo a echar sal y si se disuelve. Lo desconecto. Silencio. Sigue disuelto. Silencio. Sigue disuelto. Esa solución está sobresaturada. ¿Está claro? Está sobresaturada. Porque ya está fría otra vez. Pero yo la saturé tramposamente antes. La sobresaturé. Silencio. Silencio. ¿Ya? ¿Correcto? La nube. Hay hielo sobresaturado. O sea, gotas de hielo sobresaturada. ¿Qué ruido es este?
sierra nunca me estoy libre. Un trueno. ¿Ya? Entonces, ¿de acuerdo? Y entonces eso que está sobresaturado produce la lluvia. Por lo tanto, para que llueva, tiene que haber una nube grandota, a los 5.000 metros recién se congela el natural. 5.000 metros. O sea que es una nube que tiene 6.000, 7.000 metros de espesor. Un cumulus, un cirrus. Nimbus no, nimbus es de nieve. Un cirrus o un cumulus. Mientras que un estrato solo tiene 700 metros de espesor. ¿Ya? Por eso es que el estrato hoy día, que no hay sol, yo que soy moreno, me saco la camisa, me camino hora y media por allí, no hay sol, me quemo. Porque es un estrato, pues, chiquitito, pasa igual la radiación, no igual, pero pasa. Por eso que se funciona. Porque la nube es estrato. Costa. Sierra o selva, está cubierto, me saco la camisa y paso 10 días ahí y no me quemo. Lo malo es que la selva se pasa la nube y te cae el solazo de ahí, te quemas, pero fíjate para qué es. ¿No? ¿Correcto? Entonces, por eso sí funciona, por el tipo de nuestros nubes son estratos. Costa. No producen lluvia. En la Segunda Guerra Mundial, hace un montón de años, Estados Unidos necesitaba aliados porque iba a entrar a la Segunda Guerra Mundial y dijo mejores aliados van a ser América, y nos miró a nosotros y para quedar bien con nosotros mandó aviones que botaban núcleos. ¿Para qué? Para que llueva en Lima, para que llueva. Botaron los aviones, botaron núcleos y no llovió. Más aviones y más núcleos, no llovió. Y no llovió y punto. Porque no hay solución sobresaturada, porque no hay núcleos. Si los hay, no hay hielo. Van a ver ustedes, yo lo he visto, no había inteligencia artificial cuando yo lo he visto, videos donde hay algunas zonas del África donde llueven pescados. Yo lo he visto en video. Ahora inteligencia artificial no va a ser crecer. No había. O sea, hace 4 años no había inteligencia artificial. Caía el agua, pescados, y el palito y muriéndose. Como es una solución sobresaturada, en algún otro sitio a cientos de kilómetros había una tormenta, esas que son así bravasas, con remolinos. El remolino va hacia arriba, el que va hacia abajo es me olvidé, el que hay en Estados Unidos que bajan bajan y destruyen todo. Bueno, con remolinos han ido arriba, han entrado a la atmósfera, en las nubes cúmulos sobresaturada, y ahí está. Sobresaturada, más allá 100 kilómetros, 200 kilómetros más allá, que es un montón. Ha llovido, y evidentemente ha caído hielo y pescado. El hielo se ha convertido en agua, el pescado, ahí está. Y la gente pescando. Sí, pero busquen ustedes, ahora no podemos cuando tengan tiempo van a ver ustedes. Está el video, eso es posible. Yo hace años, cuando estaba estudiando estas cosas, vi no era video, foto de una zona de Estados Unidos donde llovieron manzanas. Llovía y de repente manzanas para comer. Había habido ¿cómo se llama eso? En la época de los tornados. Había habido un tornado que bajan, pero también vuelven a subir ya como remolino, y un campo de manzanas destruyó todo, las manzanas por arriba, solución sobresaturada, y en cualquier momento cayeron, y la gente las agarró y se las comió. Las lavó primero, por si acaso. Bueno, entonces esta relación de Armstrong y en otros sitios, las cantidades de radiación menos 30% y de inclinación negativa no funcionan en el Perú sí, por el tipo de lugar. ¿Ya? Esto que parece el turismo que estoy haciendo hoy día es importantísimo porque no se acuerdan de nada del curso de
meteorología, que tiene que ver con el tipo de nubes, y que tiene que ver, ya lo verán ustedes, pregúntenme si se acuerdan, si ojalá que se acuerden de este curso para toda la vida, y en el siguiente curso que se llama Riego Tecnificado, pregúntenme en el momento oportuno cuál es la diferencia en la época del Niño entre un tipo de nubes. En la época del Niño se producen las nubes de lluvia, y por eso llueve. Entonces, si tú sabes ver cielo, sabes ver que hay niño y sabes ver qué cosa tienes que hacer para que no te afecte el exceso de temperatura media que lo vimos hace 2 meses. ¿Se acuerdan? Aburridazos ustedes, yo dije que esto de acá es importante para cuando el clima cambia cada 7 años o cada 10 años. Bien, ¿qué más hay? Ya está. Coeficiente de reflexión. Para el balance de la época. Coeficiente de reflexión. Un X, no es. ¿Ya? No se trata de que hay que estar reflexionando, pensando sobre su vida, cómo le va, qué sé yo. Claro. Reflejo. Por eso es que se acuerdan que yo les hablé de la X antigua, de Trujillo, de Cajamarca, etc. Que a veces este X asocia a la J. Reflexión. ¿Cuánto están reflejando? ¿Ya? Ya le hemos llamado a ese coeficiente de reflexión. ¿Cómo le hemos llamado? A ver. ¿De qué depende? Así es, de la característica de la superficie. ¿Y qué otra cosa? De la textura. ¿De qué? De la textura de la superficie. Una hoja o agua libre. ¿Todo lo que estoy hablando? ¿Refleja qué? ¿Refleja qué? Radiación, ¿no es cierto? Es como un espejo. Refleja. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estudiaron óptica, en física, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. ¿Es igual? Ya. ¿No se acuerdan? Ahorita les acabo de hacer recordar. ¿De qué depende entonces? De la hora, según la hora, es el ángulo. ¿De qué otra cosa depende? De la humedad, de la humedad relativa. Lo que acabo de decir, ¿no? De la humedad. La cantidad de nube que haya, en este caso no hay nube, pero hay humedad. Pero además, ¿de qué depende? Además de qué depende, además de qué depende, ¿de qué depende? De la latitud y de la época del año. ¿Correcto? Todas estas cosas dependen de la latitud y de la época del año y evidentemente, en este caso ya más específico, de la rugosidad o la característica de la superficie y de la humedad. Pero aquí vamos a hablar un poquito más, vamos a hablar ya de la nubosidad. ¿Qué es esto? ¿Qué material es? ¿Salud? ¿Qué material es? Vidrio. Muy bien. El vidrio deja pasar las ondas cortas, deja pasar las ondas cortas, pero no deja pasar las ondas largas.
yo hago una casa de vidrio, pasa la radiación de onda corta y la radiación reflejada del albedo no se va, porque el vidrio no lo deja pasar. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa casa? ¿Dónde hacemos plantas? Una casa de vidrio invernadero. ¿Correcto? Entonces, los científicos, con los años, han dicho que si es que hay mucha nube que se comporta como un vidrio, la hoja, la gota, es transparente, ¿han visto? La gota, el agua se comporta como un vidrio, deja pasar onda corta y no deja pasar onda larga. Entonces, si hay mucho, ellos dicen que es por culpa del hombre, eso no es exacto, pero eso no es el momento de conversar ahora. Se produce un efecto invernadero. ¿Correcto? ¿Está clarito? Ya. Entonces, el coeficiente de reflexión también depende de la nubosidad. Evidentemente la nube gruesa. La nube angosta también interviene, pero no mucho. ¿Ya? Bien. La reflexión normal, les había dicho yo, el albedo es más o menos el 10%, y en el agua es bajísimo. El coeficiente de reflexión del agua, según algunos autores, es del 5%, el 95% queda, no se refleja. Otros autores dicen que es el 9%. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay zonas que por su latitud y por su altura no debería haber agricultura, pero como hay un lagote, ¿cómo se llama el lagazo ese que hay en Puno? Lago Titicaca. Debido a eso, como tiene esta capacidad térmica, calienta la zona y puede haber agricultura. Te alejas del lago Titicaca y ya demasiado. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, el coeficiente de reflexión del agua es bajísimo, en las plantas en el líquido es alrededor del 20%. ¿Vamos ahí? Radiación de onda larga, porque esto es un balance, lo que entra es lo que sale. La que regresa de onda larga. ¿Correcto? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuánto es el albedo de la radiación de onda larga? ¿Ya? Depende también de las características del medio donde se refleja. ¿Ya? Las características. Le decimos rugosidad, las hojas. Pero también de su temperatura. Y lo que acabo de decir, de la humedad y la nubosidad. ¿Ya? Bien. En esta época, ya está por salir, no ya salió, hace un mes, la papa, en la sierra, 3.200 metros de altura, el campesino sale a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, a ver las estrellas, a ver el cielo, a ver si hay estrellas. ¿Por qué lo hace? Cinco de la mañana, sale a ver el cielo, a ver si hay estrellas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Así es. Así es. Creí que me ibas a decir que es romántico y le gustan las estrellas. ¿Y qué pasa si hay nubes? ¿Menor radiación qué? ¿Que entra o que sale? Que sale. ¿Está bien? ¿No?
O sea, efecto de invernadero. O sea, no va a haber helado. ¿Está claro? Entonces el mismo campesino, si ve las estrellas, se preocupa. Porque la radiación se va a regresar. Esta radiación se va a reflejar. Va a haber una vedazo.